Enfermera salva la vida de un médico millonario y él tiene solo 24 horas para ganarse su corazón. En la ciudad costera de Amaluna, conocida por sus playas doradas y colinas pintadas de colores vibrantes, la noche brillaba con un lujo inigualable. Las luces cálidas de los candelabros colgaban como estrellas artificiales sobre el salón principal del histórico Hotel Miramar, donde la alta sociedad local se reunía para un evento benéfico exclusivo. Trajes impecables y vestidos relucientes desfilaban entre bandejas de champán y conversaciones superficiales. Alejandro Rivas, el aclamado cirujano plástico cuya reputación lo había elevado a la cúspide del éxito, estaba en el centro de la atención. Alejandro, con su presencia magnética y su porte impecable, se encontraba rodeado de un grupo de empresarios y socialites. Su risa resonaba con confianza, aunque por dentro se sentía atrapado en una jaula de expectativas. Había trabajado sin descanso durante semanas, operando en pacientes exigentes y manejando los asuntos de su lujosa clínica. Sin embargo, el agotamiento comenzaba a cobrarle factura, aunque él mismo se negaba a reconocerlo. «Doctor Rivas, ¿qué opina sobre expandir su clínica a la capital?», preguntó uno de los empresarios, levantando su copa. «Es una posibilidad interesante», respondió Alejandro con una sonrisa medida. «Pero cada paso debe ser calculado, especialmente en este tipo de negocio». Mientras respondía, un leve mareo lo golpeó. Tomó un sorbo de agua, intentando disimular. Nadie notó el sutil cambio en su expresión, excepto una figura distante al otro lado del salón, Aurora Valdés, una enfermera de 28 años que trabajaba en el Hospital Público de Amaluna. Aurora había sido invitada como voluntaria para apoyar la organización del evento, una oportunidad que le permitiría recaudar contactos para su sueño de abrir una clínica comunitaria. Aurora observaba desde las sombras del salón, consciente de cómo la opulencia contrastaba con las necesidades que veía cada día en el hospital. Alejandro no era un extraño para ella, su nombre aparecía en conversaciones, artículos de revistas y suspiros de pacientes que soñaban con hacerse una cirugía en su famosa clínica. Sin embargo, Aurora veía en él algo más que prestigio, notaba un cansancio que sus admiradores ignoraban. De repente, el sonido de una copa rompiéndose hizo que todos giraran la cabeza. Alejandro tambaleó, su rostro pálido como una hoja de papel. Intentó mantenerse en pie, pero sus piernas cedieron. «Doctor Rivas», gritó alguien mientras el cirujano se desplomaba al suelo. Un murmullo de pánico se apoderó del salón. «Déjenme pasar», exclamó Aurora, abriéndose camino entre la multitud. Su voz firme rompió el caos, y su uniforme sencillo pero impecable contrastaba con las prendas elegantes de los invitados. Cuando llegó a su lado, Alejandro estaba inconsciente. Aurora colocó 2 dedos en su cuello, buscando el pulso. «Está débil, pero presente», murmuró para sí misma. Actuando con rapidez, pidió a uno de los camareros: «Necesito algo para elevar sus piernas, rápido». Un hombre mayor con un traje caro intentó detenerla. «¿Quién eres tú para tocarlo? Él necesita un médico, no una enfermera cualquiera». Aurora lo miró fijamente, sin titubear. «Soy enfermera, y si no hago algo ahora, podría ser demasiado tarde. ¿Quiere arriesgarse?». El hombre retrocedió, mientras otros invitados observaban, algunos murmurando y otros simplemente paralizados por la escena. «Respira, Alejandro», susurró Aurora mientras revisaba su vía aérea. Notó su respiración superficial y pidió a alguien que llamara a una ambulancia. Con movimientos rápidos, elevó las piernas de Alejandro usando un cojín decorativo y mantuvo la calma, aunque su mente trabajaba frenéticamente para evaluar cada segundo. Tras lo que parecieron eternos minutos, Alejandro comenzó a abrir los ojos, desorientado. Su mirada encontró la de Aurora, y por un instante, todo el ruido del salón desapareció. ¿Qué pasó?», murmuró con voz áspera. «Tu cuerpo te está pidiendo un descanso, y parece que no le has estado escuchando», respondió Aurora con suavidad, pero con un tono firme que no permitía excusas. Antes de que Alejandro pudiera responder, llegaron los paramédicos, y Aurora les dio un reporte detallado de la situación. Mientras se lo llevaban en una camilla, los ojos de Alejandro buscaron los de Aurora una vez más. «Gracias», murmuró, su voz apenas audible.
Aurora lo vio desaparecer por las puertas del salón, mientras los murmullos de los invitados volvían a llenar el aire. En medio del caos, ella quedó inmóvil, sintiendo una mezcla de alivio y curiosidad. No sabía por qué, pero algo le decía que este no sería el último encuentro entre ellos. Mientras los murmullos del salón aún resonaban tras la partida de la ambulancia, Aurora volvió a su posición como voluntaria. Su mente estaba dividida entre la tranquilidad de haber actuado correctamente y la extraña sensación de que aquel momento no había terminado. Algo en los ojos de Alejandro, una mezcla de desconcierto y reconocimiento, había quedado grabado en su memoria. A la mañana siguiente, mientras organizaba suministros en la sala de emergencias del Hospital Público de Amaluna, un asistente entró apresuradamente. «Aurora, hay alguien preguntando por ti en la recepción. Parece importante». Curiosa, Aurora se dirigió al vestíbulo. Al llegar, lo encontró, Alejandro Rivas, de pie, con una camisa blanca impecable y un aire distinto al de la noche anterior. Sus ojos, ahora más serenos, buscaron los de Aurora con una intensidad que ella no esperaba. «Señor Rivas», comenzó ella, sorprendida. «¿Cómo se siente?» «Mucho mejor, gracias a ti», respondió Alejandro con una sonrisa cálida, pero marcada por un dejo de incomodidad. «Quería verte en persona. Sentí que un simple «gracias» no era suficiente por lo que hiciste por mí». «No fue nada. Solo hice mi trabajo», respondió Aurora, tratando de restarle importancia. «No», insistió Alejandro, dando un paso hacia ella. «No fue solo tu trabajo. Actuaste cuando nadie más lo hizo. Me salvaste la vida. Y no puedo dejar que eso pase desapercibido». Aurora arqueó una ceja, algo desconcertada por la intensidad de sus palabras. «¿Qué necesita de mí, señor Rivas?» «Primero, llámame Alejandro. Segundo, quiero hacer algo por ti. Algo que esté a la altura de lo que hiciste por mí». Aurora cruzó los brazos, más intrigada que conmovida. «No es necesario, Alejandro. De verdad. Tal vez no sea necesario, pero es importante para mí», replicó, con un tono que denotaba determinación. «Quiero que pases un día conmigo. Te prometo que no será algo incómodo o superficial. Solo quiero mostrarte algo diferente». Aurora lo observó con cautela. Su tono era sincero, y aunque la propuesta sonaba extravagante, no percibía intenciones ocultas. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Porque tengo la impresión de que tú ves el mundo de una forma que yo no he considerado en mucho tiempo», admitió Alejandro. «Y porque quiero conocerte mejor. Algo me dice que no fue casualidad lo que pasó anoche». El corazón de Aurora dio un pequeño vuelco, pero mantuvo su compostura. «Está bien», dijo tras una pausa prolongada. «Un día. Pero con una condición». «¿Cuál sería?», preguntó Alejandro, curioso. «Quiero que sea algo significativo. Nada de restaurantes lujosos o paseos ostentosos. Si realmente quiere agradecerme, muéstreme algo de Amaluna que importe, algo que tenga alma». Alejandro sonrió, visiblemente aliviado por su aceptación. «¿Eso puedo hacerlo, mañana a las 9? Aurora asintió, sintiendo una mezcla de anticipación y cautela. El día, que había comenzado con la sencillez del mercado y el taller de arte, dio un giro inesperado cuando Alejandro llevó a Aurora a la marina privada de Amaluna. Allí, un elegante yate esperaba, resplandeciendo bajo el sol de la tarde. Aurora lo observó con una mezcla de asombro y escepticismo mientras Alejandro la ayudaba a subir a bordo. «Esto parece un poco excesivo, ¿no crees?», comentó Aurora, cruzando los brazos mientras miraba el lujo que la rodeaba. La cubierta estaba decorada con cojines de lino blanco y una mesa con frutas frescas y cócteles perfectamente preparados. «Tal vez», admitió Alejandro con una sonrisa despreocupada. «Pero, si vamos a explorar Amaluna, también quiero mostrarte esta vista. Desde el mar, todo se ve diferente». Aurora no discutió. En su interior, había algo que la intrigaba, una curiosidad que no podía ignorar.
A medida que el barco se deslizaba por el agua, el horizonte de Amaluna se expandía ante ellos, los edificios coloniales, las colinas llenas de vegetación y el cielo que parecía mezclarse con el océano. Es hermoso, lo admito, dijo Aurora, apoyándose en la barandilla. Pero la belleza no paga las facturas del hospital ni llena los estantes de medicamentos. Alejandro, que estaba detrás de ella con las manos en los bolsillos, suspiró. No todo es una competencia entre el lujo y la necesidad, Aurora. Hay espacio para ambas cosas. Tal vez he pasado demasiado tiempo en un extremo y tú en el otro. Ella lo miró, sorprendida por su honestidad. ¿Y qué crees que conseguirás mostrándome esto? Quiero que entiendas que, aunque vivo en este mundo, no estoy completamente ciego a lo que hay más allá. Tal vez no siempre he tomado las decisiones correctas, pero eso no significa que no pueda cambiar, respondió, sosteniendo su mirada con seriedad. El yate los llevó a una pequeña bahía apartada, donde el agua cristalina reflejaba el azul del cielo. Alejandro apagó los motores y, con un gesto casual, se quitó los zapatos. Ven, dijo, extendiendo la mano hacia Aurora. ¿Qué haces?, preguntó ella, desconfiada. Bajemos. Hay algo aquí que quiero mostrarte. Aurora dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Caminaron por la orilla hasta una pequeña cabaña construida con madera envejecida por el tiempo. Esta era la casa de mi abuelo, explicó Alejandro mientras abría la puerta, revelando un interior sencillo pero lleno de recuerdos. Fotografías antiguas colgaban de las paredes junto con redes de pesca y herramientas desgastadas. Él era pescador. Me traía aquí cuando era niño. Solíamos pasar horas hablando de todo lo que soñaba hacer con mi vida. Aurora recorrió la cabaña con la mirada, tocando suavemente algunos de los objetos. Es un lugar hermoso. Pero parece que lo dejaste atrás. Lo hice, admitió Alejandro, sentándose en una vieja silla de madera. Creí que para tener éxito tenía que dejar todo esto atrás, incluidas las personas que me importaban. Ahora no estoy tan seguro de que valiera la pena. Aurora se sentó frente a él, sintiendo por primera vez que Alejandro le mostraba algo real, algo que iba más allá de las apariencias. Tal vez este es el problema con tu mundo, dijo ella con franqueza. Está tan lleno de cosas que olvidan lo que realmente importa. Las personas, las conexiones, la comunidad. Alejandro la escuchó en silencio, asimilando sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, su reloj vibró, recordándole la siguiente parte del día. Quiero que vengas a un lugar más conmigo, dijo, levantándose. Es importante. Aurora lo miró con desconfianza. ¿Es otro lugar lleno de ostentación? No exactamente, respondió él, con un destello de misterio en su voz. Mientras regresaban al yate y navegaban de vuelta a la ciudad, Aurora no podía evitar preguntarse qué más Alejandro tenía planeado. Cada lugar al que la llevaba parecía mostrarle un nuevo aspecto de él, pero ella aún no estaba segura de cuánto de todo eso era real. Mientras las luces de Amaluna comenzaban a encenderse con el atardecer, Alejandro la miró desde el otro lado de la cubierta. Aurora, dijo en voz baja, lo que voy a mostrarte ahora podría cambiar la forma en que ves todo esto. Pero necesito que confíes en mí. Aurora, sintiendo la intensidad de sus palabras, asintió lentamente. Está bien, respondió, su curiosidad creciendo con cada minuto. El barco atracó, y Alejandro extendió su mano para ayudarla a bajar. La ciudad brillaba a su alrededor, pero él no la llevó a las calles principales ni a los restaurantes de lujo. En su lugar, caminó hacia un callejón estrecho que parecía conducir a un destino inesperado. Aurora lo siguió, sin saber que lo que encontraría al final de ese camino podría desafiar todo lo que creía conocer sobre Alejandro Rivas. Alejandro se detuvo al final del callejón, señalando la entrada de un pequeño restaurante familiar. Las luces cálidas del lugar iluminaban la calle adoquinada, y el aroma de comida casera llenaba el aire. Aurora levantó una ceja, escéptica. ¿Un restaurante escondido? Pensé que íbamos a algo más importante, comentó, cruzando los brazos. Es más de lo que parece, respondió Alejandro, empujando la puerta con una leve sonrisa. Dentro, el ambiente era acogedor y rústico.
Mesas de madera adornadas con manteles de colores vibrantes estaban ocupadas por clientes locales que hablaban animadamente. En una esquina, un anciano tocaba un acordeón, añadiendo un aire nostálgico al lugar. «Ven aquí cada tanto», dijo Alejandro mientras lo sentaban en una mesa cerca de la ventana. «Es el tipo de lugar que me recuerda lo que es auténtico en esta ciudad». Aurora lo observó con atención, buscando señales de superficialidad en sus palabras. ¿Auténtico? Me pregunto cuánto recuerdas de la autenticidad, Alejandro. Parece que pasas más tiempo en tus clínicas y yates que aquí. Alejandro la miró, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de incomodidad y sinceridad. Tienes razón, admitió, inclinándose hacia adelante. Por eso quiero hacer algo diferente hoy. Pero ya me has llevado a tu mundo. Ahora, quiero que tú me lleves al tuyo. Aurora parpadeó, sorprendida por su propuesta. ¿A mi mundo? Sí, dijo con firmeza. Llévame al lugar donde creciste. Muéstrame lo que significa para ti. Aurora dudó por un momento, pero finalmente asintió. Está bien. Si realmente quieres ver cómo vive la mayoría de Amaluna, prepárate. El viaje hacia el barrio de Aurora comenzó en un pequeño autobús que se tambaleaba por las calles de la periferia. Alejandro, acostumbrado a la comodidad, se mantenía firme mientras el vehículo se llenaba de pasajeros. Aurora, por su parte, lo observaba con una leve sonrisa. ¿Estás bien, Alejandro? Pareces incómodo, dijo con un tono burlón. Estoy bien, respondió él, ajustando su postura en el asiento. Es solo, diferente. Cuando llegaron al barrio, Alejandro quedó en silencio. Las calles eran estrechas y bulliciosas, llenas de niños corriendo, vendedores ambulantes y vecinos charlando en las puertas de sus casas. Las paredes estaban cubiertas de murales coloridos que narraban historias de lucha y esperanza. Bienvenido a mi hogar, dijo Aurora mientras caminaban por las calles. Alejandro miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle. Es vibrante, comentó finalmente. Aurora lo llevó a una pequeña tienda de abarrotes, donde una mujer mayor con un delantal descolorido los recibió con una sonrisa. Aurora, cariño, cuánto tiempo sin verte, dijo la mujer, abrazándola con afecto. Hola, doña Luisa, respondió Aurora, devolviendo el gesto. Quiero presentarle a un amigo. ¿Un amigo? Bueno, eso es nuevo, dijo doña Luisa, mirando a Alejandro con curiosidad. Encantado, dijo Alejandro, extendiendo la mano. Un placer, joven. Pero espero que trate bien a nuestra Aurora. Es una joya en este barrio. Aurora se sonrojó levemente, pero no comentó nada. Después de una breve conversación, continuaron su camino, llegando a una pequeña cancha de fútbol donde un grupo de niños jugaba descalzo. Solía jugar aquí, dijo Aurora, señalando la cancha. Aunque siempre me elegían al final. Alejandro sonrió. ¿Por qué, eras mala? No, porque era niña, respondió ella con un encogimiento de hombros. Pero una vez que me dejaban jugar, nadie podía detenerme. Alejandro la miró con una admiración que no había sentido antes. Eres más fuerte de lo que dejas ver, comentó en voz baja. Aurora lo ignoró, llevándolo hacia una pequeña casa al final de la calle. La fachada estaba desgastada, pero limpia, y las flores en las ventanas daban un toque de calidez. Esta es mi casa, dijo Aurora, abriendo la puerta. Dentro, el espacio era pequeño pero acogedor, lleno de recuerdos. Fotografías familiares cubrían las paredes junto con dibujos de niños. Alejandro recorrió el lugar con la mirada, notando cada detalle. Esto es increíble, dijo finalmente. No es mucho, pero es hogar, respondió Aurora, sentándose en una vieja silla de madera. Alejandro se sentó frente a ella, en silencio por un momento. Finalmente, dijo, me recuerda a la casa de mi abuelo. Tenía esta misma energía, de familia, de comunidad. Es algo que olvidé cuando me fui. Aurora lo miró, notando la vulnerabilidad en sus palabras. ¿Por qué te fuiste, Alejandro? Él suspiró, mirando sus manos. Porque creí que tenía que hacerlo para tener éxito. Pero ahora no estoy tan seguro de que fue la decisión correcta.
El silencio que siguió fue interrumpido por las risas de los niños afuera. Aurora sonrió. Tal vez es hora de que encuentres una manera de conectar ambos mundos, sugirió. Alejandro asintió lentamente, como si sus palabras hubieran encendido algo en su interior. Tal vez tengas razón, dijo con un tono reflexivo. La tarde comenzaba a teñirse de tonos anaranjados mientras Aurora y Alejandro salían del barrio, caminando en silencio por las calles adoquinadas. Aunque no lo decían en voz alta, ambos sentían que algo había cambiado después de la visita. La conexión que habían construido durante el día parecía más profunda, como si compartieran un entendimiento que iba más allá de las palabras. Hay un lugar al que quiero llevarte, dijo Alejandro de repente, rompiendo el silencio. Aurora lo miró con curiosidad. ¿Otro restaurante escondido?, preguntó, con una leve sonrisa burlona. No exactamente, respondió él, sacudiendo la cabeza. Es un lugar que solía visitar cuando necesitaba claridad. No voy allí desde hace años, pero creo que ahora es el momento adecuado. Aurora no replicó, simplemente lo siguió mientras se dirigían hacia un rincón más tranquilo de Amaluna. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, creando un contraste mágico con el cielo que se oscurecía lentamente. Llegaron a una pequeña plaza escondida entre edificios antiguos. Estaba decorada con faroles colgantes y bancos de madera gastados por el tiempo. Un árbol grande y frondoso ocupaba el centro, sus ramas extendiéndose como un refugio natural. Alejandro se detuvo en medio de la plaza y respiró profundamente, como si el aire allí fuera diferente. Es hermoso, comentó Aurora, mirando alrededor. ¿Por qué dejaste de venir? Alejandro se encogió de hombros. Supongo que la vida me atrapó. Siempre estaba ocupado, corriendo detrás de algo, y olvidé lo que este lugar significaba para mí. Aurora lo observó en silencio mientras él se acercaba a un banco donde, para su sorpresa, había un viejo violín y una guitarra descansando. Alejandro tomó la guitarra con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. ¿Esto es tuyo?, preguntó Aurora, intrigada. Era de mi abuelo, explicó Alejandro, sentándose en el banco. Me enseñó a tocar cuando era niño. Solíamos venir aquí, y él tocaba mientras yo aprendía. Fue nuestra forma de conectarnos. Aurora lo miró con una mezcla de admiración y curiosidad. No te imaginaba tocando música. Pareces tan controlado. Alejandro rió suavemente, pasando los dedos por las cuerdas para afinar la guitarra. La música era mi escape, confesó. Cuando las cosas se volvían difíciles, siempre encontraba consuelo en esto. Pero con el tiempo, dejé de tocar. Pensé que no era práctico, que no encajaba en la vida que estaba construyendo. Aurora se sentó en un banco frente a él, apoyando los codos en las rodillas. ¿Y ahora, qué te hizo volver a esto? Alejandro la miró directamente, sus ojos oscuros reflejando algo más profundo que palabras. Tal vez tú, dijo con honestidad. Aurora sintió un calor en sus mejillas, pero no respondió. En su lugar, lo observó mientras empezaba a tocar. Los primeros acordes llenaron la plaza, suaves y melancólicos, como si cada nota contara una historia que había estado oculta por años. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El sonido de la guitarra resonaba en el aire, envolviendo a ambos en un momento que parecía suspendido en el tiempo. Alejandro tocaba con una mezcla de habilidad y emoción que hizo que Aurora se perdiera en la melodía. Es hermoso, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro levantó la mirada, sonriendo levemente. Es una vieja canción que mi abuelo solía tocar. Nunca entendí del todo su significado, pero ahora creo que lo hago. Aurora inclinó la cabeza, intrigada. ¿Y cuál es ese significado? Que a veces, para encontrar lo que realmente importa, hay que detenerse y mirar atrás, respondió Alejandro, dejando la guitarra a un lado. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que se siente entre dos personas que comparten algo auténtico. Aurora, que siempre había sido cautelosa con las personas como Alejandro, sintió que las barreras entre ellos se desvanecían lentamente.
Creo que subestimé tu capacidad para sorprenderme, admitió ella, finalmente. ¿Eso es algo bueno o malo?, preguntó él, con una sonrisa ladeada. Aún no estoy segura, respondió Aurora, aunque sus ojos brillaban con una chispa de humor. La noche avanzaba, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Alejandro, impulsado por la atmósfera del momento, se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Aurora. Gracias por este día, dijo con sinceridad. Sé que probablemente piensas que soy solo un hombre superficial, pero, realmente quiero que sepas que esto ha significado más para mí de lo que puedo explicar. Aurora lo miró en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Aunque aún había preguntas sin respuesta, no pudo evitar sentir que este momento era el comienzo de algo importante. Supongo que deberíamos seguir, dijo finalmente, rompiendo el hechizo. Alejandro asintió, pero en su interior sabía que este instante quedaría grabado en su memoria. Mientras salían de la plaza, un nuevo camino parecía abrirse frente a ellos, aunque ninguno de los dos sabía exactamente a dónde los llevaría. Mientras Alejandro y Aurora dejaban atrás la pequeña plaza iluminada por las estrellas, el sonido lejano de tambores y risas comenzó a llenar el aire. Aurora detuvo su paso y giró la cabeza hacia la dirección de la música, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Qué es eso?, preguntó, intentando identificar el origen del bullicio. Alejandro escuchó con atención y una sonrisa apareció en su rostro. Es una de las fiestas tradicionales del barrio central. Solían hacer esto cada año cuando era niño, ¿quieres ir? Aurora lo miró, fingiendo dudar. ¿De verdad crees que alguien como tú encaja en una celebración como esa? Alejandro se echó a reír. ¿Por qué no? Tal vez esta sea mi oportunidad de demostrarte que no soy tan fuera de lugar como crees. Sin esperar más, tomaron un camino que los llevó al corazón de la fiesta. Al llegar, Aurora quedó impresionada por el espectáculo vibrante frente a ellos. La calle estaba decorada con hileras de farolillos de colores que colgaban de un extremo a otro, iluminando a los bailarines que se movían al ritmo de una banda local. Puestos de comida llenaban el aire con aromas de especias y platos tradicionales, mientras las risas y las conversaciones se entrelazaban con la música. Es increíble, dijo Aurora, observando todo a su alrededor. Vamos, dijo Alejandro, tomando suavemente su mano. Aurora no protestó, permitiéndole guiarla hacia el centro de la fiesta. Mientras avanzaban, varios vendedores los animaban a probar sus especialidades, y los niños corrían entre la multitud con serpentinas en las manos. La atmósfera era cálida, alegre y envolvente. ¿Bailamos?, preguntó Alejandro, girándose hacia Aurora cuando llegaron a una zona despejada donde las parejas se movían al ritmo de una cumbia. Aurora lo miró con una mezcla de incredulidad y diversión. ¿Tú bailas? Claro que sí, respondió Alejandro, extendiendo una mano hacia ella con una confianza juguetona. Aurora rodó los ojos, pero tomó su mano. Esto quiero verlo. Alejandro la guió al centro, y aunque al principio sus movimientos eran algo torpes, pronto encontró el ritmo. Aurora, sorprendentemente, descubrió que se movía con una gracia natural. Las risas de ambos se mezclaron con la música mientras él intentaba seguir los giros y pasos más complejos que Aurora, con facilidad, ejecutaba. ¿Te estás burlando de mí?, preguntó Alejandro con una sonrisa mientras ella se reía al verlo fallar en un giro. Solo un poco, admitió Aurora, sin dejar de moverse. Poco a poco, la música cambió a un ritmo más lento, y las luces suaves de los farolillos añadieron una sensación de intimidad al entorno. Alejandro colocó una mano en la cintura de Aurora y la acercó ligeramente, manteniendo la mirada fija en sus ojos. Creo que me estás ganando, dijo en voz baja. Aurora sintió un leve calor en sus mejillas, pero no apartó la mirada. Tal vez es porque estás fuera de práctica, respondió, intentando mantener un tono ligero. Sin embargo, la cercanía entre ellos hacía imposible ignorar la tensión que había estado creciendo durante todo el día. El bullicio de la fiesta parecía desvanecerse a su alrededor, dejando solo el latido de la música y el roce de sus pasos. Eres diferente a lo que imaginé, dijo Alejandro finalmente, su voz apenas audible entre los acordes de la banda. Aurora arqueó una ceja, aunque su expresión suavizó.
¿Eso es un cumplido o una crítica? Definitivamente un cumplido, aseguró Alejandro, inclinándose ligeramente hacia ella. Aurora abrió la boca para responder, pero sus palabras se quedaron atrapadas cuando Alejandro cerró la distancia entre ellos y la besó. Fue un gesto suave al principio, como si temiera romper el momento, pero la intensidad creció rápidamente, como si ambos estuvieran liberando algo que había estado contenido todo el día. El ruido de la fiesta volvió a hacerse presente, pero esta vez parecía más lejano, casi irrelevante. Aurora, sin pensar demasiado, correspondió al beso, sus manos encontrando el camino hacia los hombros de Alejandro. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban profundamente, y sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. No esperaba eso, admitió Aurora, su voz un poco temblorosa. Yo tampoco, respondió Alejandro, pasando una mano por su cabello. Pero creo que era inevitable. Aurora lo miró fijamente, como si buscara algo en su rostro. ¿Y ahora qué? Alejandro sonrió, aunque había una seriedad detrás de su expresión. Creo que deberíamos averiguarlo juntos. Antes de que Aurora pudiera responder, los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo sobre ellos, marcando el clímax de la celebración. Las luces danzantes en el cielo reflejaban la chispa que ambos sentían, pero al mismo tiempo, señalaban que el día estaba llegando a su fin. Sin decir una palabra, Alejandro tomó la mano de Aurora nuevamente, como si ambos entendieran que todavía quedaba algo más por descubrir antes de que la noche terminara. La noche de la fiesta quedó grabada en la memoria de Aurora como un torbellino de emociones. Aunque trató de racionalizar lo que había ocurrido entre ella y Alejandro, no podía negar que algo profundo había cambiado. A la mañana siguiente, mientras volvía a su rutina en el hospital, no dejó de preguntarse si lo que habían compartido era real o simplemente un producto de la magia del momento. Los días pasaron, y Aurora intentó distraerse con el trabajo. Sin embargo, su cuerpo comenzó a enviarle señales que no podía ignorar. Un cansancio inusual la acompañaba desde el amanecer, y una leve sensación de náuseas aparecía cada vez que sentía ciertos olores en el hospital. Al principio pensó que era el estrés acumulado, pero cuando las náuseas se volvieron más intensas y su ciclo menstrual no llegó, comenzó a sospechar algo más. Una tarde, mientras se encontraba en la sala de descanso, su colega y amiga Isabel notó su semblante preocupado. «Aurora, ¿estás bien? Últimamente te veo distinta», comentó Isabel mientras servía 2 tazas de café. Aurora intentó sonreír, pero su rostro no logró ocultar la verdad. «No lo sé, Isa. Siento que algo no está bien conmigo». «¿Qué sientes exactamente?», preguntó Isabel, frunciendo el ceño con preocupación. «Cansancio, náuseas, y un retraso», confesó Aurora en voz baja, como si temiera que alguien más la escuchara. Isabel dejó su taza de café en la mesa y la miró con seriedad. «Aurora, ¿has pensado en hacerte un examen? Podría ser, ya sabes». Aurora asintió lentamente, sintiendo como el peso de la realidad caía sobre sus hombros. Esa misma noche, después de terminar su turno, se dirigió a una farmacia cercana y compró un test de embarazo. La caja pequeña parecía arder en sus manos mientras caminaba de regreso a casa. Cuando finalmente se armó de valor para hacer la prueba, la respuesta apareció clara e inequívoca: estaba embarazada. Aurora se sentó en el borde de su cama, sosteniendo el test entre sus manos temblorosas. Una ola de emociones la invadió: miedo, sorpresa, e incluso un destello de alegría, aunque este último fue rápidamente eclipsado por las preguntas que comenzaron a inundar su mente. «¿Qué voy a hacer?», susurró para sí misma, sintiendo que el peso de la situación se volvía insoportable. Durante los días siguientes, Aurora evitó cualquier contacto con Alejandro. Sabía que debía decirle la verdad, pero el miedo a cómo reaccionaría la paralizaba. ¿Qué significaría para él este embarazo? ¿Estaría dispuesto a asumir la responsabilidad o lo vería como una carga que interrumpiría su vida perfecta? Mientras estas preguntas la atormentaban, Alejandro intentó contactarla varias veces. Le dejó mensajes preguntándole si estaba bien, si había pasado algo. Cada vez que veía su nombre en la pantalla de su teléfono, su corazón latía con fuerza, pero no tenía el valor de responder. Una tarde,
mientras Aurora revisaba unas notas en el hospital, Isabel volvió a acercarse, notando su distracción. «Aurora, ¿ya decidiste qué vas a hacer?», preguntó, con un tono comprensivo pero directo. «No lo sé, Isa», respondió Aurora, dejando caer su bolígrafo sobre la mesa. «No puedo imaginar un futuro en el que esto no sea complicado. Alejandro tiene su vida, su mundo, y no sé si hay lugar para algo como esto». «Pero también tiene derecho a saber», insistió Isabel. «Es algo que ambos compartieron, Aurora. Quizá te sorprenda». Aurora negó con la cabeza. «No estoy lista. Necesito tiempo para procesar esto antes de enfrentar lo que venga». Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Aurora decidió que lo mejor sería alejarse temporalmente. Pensaba que, si lograba poner distancia entre ellos, podría encontrar la claridad que tanto necesitaba. «Es lo correcto», se dijo a sí misma, aunque su corazón parecía no estar de acuerdo. Evitó conscientemente los lugares donde sabía que podría encontrarse con Alejandro. Ignoró sus mensajes y llamadas, construyendo un muro invisible entre ellos. Pero aunque se alejaba físicamente, no podía escapar de los recuerdos de lo que habían compartido. Una noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su pequeña habitación, Aurora sintió una mezcla de melancolía y esperanza. Sabía que no podía ocultar esta verdad para siempre, pero también entendía que necesitaba tiempo para encontrar la forma correcta de enfrentarlo. La pregunta seguía latente en su mente: ¿cómo reaccionaría Alejandro cuando finalmente supiera la verdad? Y más importante aún, ¿estaba preparada para enfrentar lo que esto significaría para ambos? El destino parecía estar preparando el escenario para un encuentro inevitable, pero Aurora aún no sabía cuándo tendría el valor de dar el siguiente paso. Alejandro se encontraba sentado en su despacho, con el teléfono en la mano y una mirada fija en la pantalla. Había pasado días intentando contactar a Aurora, pero cada mensaje que enviaba quedaba sin respuesta y cada llamada terminaba en el mismo silencio frustrante. El peso de la incertidumbre comenzaba a aplastarlo, haciendo que la inquietud creciera en su interior. «¿Qué está pasando, Aurora?», murmuró para sí mismo, apoyando la cabeza entre las manos. Los recuerdos de las últimas horas que habían compartido juntos lo perseguían constantemente. La forma en que sus ojos brillaron durante la fiesta, la calidez de su sonrisa en la plaza, y ese beso, todo parecía demasiado real, demasiado profundo, para terminar así, de forma tan abrupta. Decidido a encontrar respuestas, Alejandro se levantó de su escritorio y salió del despacho. Su asistente, Clara, lo miró con preocupación mientras lo veía caminar hacia la puerta principal con pasos firmes. «Señor Rivas, ¿todo está bien?», preguntó, con cautela. «Necesito aclarar algo». «No estoy seguro de cuándo regresaré», respondió sin detenerse. Condujo directamente hacia el hospital donde Aurora trabajaba, su mente llena de preguntas sin respuesta. Al llegar, buscó su nombre en la recepción, pero la respuesta que recibió lo dejó aún más confundido. «Lo siento, señor, pero Aurora pidió un tiempo libre», dijo la recepcionista con una sonrisa cortés. «Tiempo libre», repitió Alejandro, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. «¿Sabe cuánto tiempo estará fuera?». «No lo mencionó», respondió la mujer, encogiéndose de hombros. Alejandro salió del hospital con el corazón pesado, sintiendo que cada intento de acercarse a ella lo alejaba más de las respuestas que buscaba. Mientras conducía por las calles de Amaluna, los recuerdos de su infancia comenzaron a inundar su mente. Había algo dolorosamente familiar en la forma en que Aurora se había alejado. Lo había sentido antes, cuando su madre, incapaz de lidiar con las presiones de la vida en su barrio humilde, se había marchado sin explicación. Esa misma sensación de abandono, de vacío, regresaba ahora con fuerza. Alejandro se detuvo en una calle tranquila y apagó el motor. Cerró los ojos, intentando calmar la tormenta de emociones que lo consumía. Durante años, había evitado enfrentarse a las cicatrices de su pasado, enterrándolas bajo el éxito y la superficialidad. Pero ahora, el silencio de Aurora parecía abrir todas esas heridas nuevamente. ¿Qué hice mal?, se preguntó en voz alta, golpeando el volante con frustración.
Después de unos minutos, decidió buscar ayuda en el único lugar donde pensó que podría encontrar alguna pista, el barrio de Aurora. Volvió a las calles que habían recorrido juntos, con la esperanza de que alguien pudiera darle alguna señal. Doña Luisa, la dueña de la pequeña tienda donde Aurora lo había presentado días atrás, lo reconoció de inmediato cuando entró. «Ah, joven Rivas, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó la mujer con una sonrisa amable. «Doña Luisa, necesito su ayuda», comenzó Alejandro, con un tono más vulnerable de lo que pretendía. «¿Ha visto a Aurora últimamente? He intentado contactarla, pero no responde». La expresión de la mujer se tornó seria. «No la he visto desde hace unos días. Pero Aurora es fuerte. Si está tomando distancia, probablemente tenga sus razones». Alejandro suspiró, sintiendo que cada paso lo llevaba a un callejón sin salida. «No entiendo qué hice para que se alejara así. Las cosas parecían diferentes entre nosotros». Doña Luisa lo miró con ternura, pero también con un toque de sabiduría. «A veces, joven, las personas se alejan porque están enfrentando algo que no saben cómo compartir. Tal vez no sea algo que hiciste, sino algo que ella está tratando de procesar». Las palabras de la mujer se quedaron grabadas en la mente de Alejandro mientras salía de la tienda. Aunque no había obtenido las respuestas que buscaba, esas palabras despertaron en él una nueva perspectiva. Esa noche, de regreso en su apartamento, Alejandro se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad que brillaban como pequeños destellos en la oscuridad. Sacó su guitarra, la misma que había tocado para Aurora en la plaza, y comenzó a tocar una melodía suave, buscando consuelo en la música. Mientras las notas llenaban la habitación, Alejandro tomó una decisión. No podía obligar a Aurora a hablar con él, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Si ella necesitaba tiempo, se lo daría. Pero cuando estuviera lista, él estaría allí, preparado para escuchar y para enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. El eco de las notas que Alejandro tocó esa noche aún resonaba en su mente cuando se levantó al amanecer con una decisión clara. Si Aurora había visto en él algo que la alejaba, entonces debía demostrar que podía ser diferente. No solo por ella, sino también por sí mismo. Por primera vez en años, Alejandro sintió la necesidad de enfrentarse a su pasado, a las raíces que había dejado atrás en su afán de éxito. Su primer paso fue drástico pero necesario. Ese mismo día, Alejandro llamó a su socio en la clínica y le informó su intención de vender una parte significativa de su participación. ¿Está seguro de esto?, preguntó su socio, claramente sorprendido. Estamos hablando de una de las clínicas más exitosas de la región. Lo sé, respondió Alejandro con determinación. Pero quiero utilizar ese dinero para algo que realmente importe. Algo que marque una diferencia. Aunque recibió resistencia inicial, Alejandro se mantuvo firme en su decisión. El dinero obtenido de la venta fue suficiente para dar inicio a un proyecto que había estado rondando en su mente desde que visitó el barrio de Aurora. Una clínica comunitaria, accesible para quienes más lo necesitaban, ubicada en el corazón de Amaluna. El proceso no fue fácil. Alejandro enfrentó desafíos burocráticos, desconfianza de algunos vecinos y su propia incertidumbre. Sin embargo, cada obstáculo parecía reforzar su determinación. Recordó las palabras de Aurora sobre la comunidad y la importancia de las conexiones humanas, usándolas como un faro para guiar su camino. Semanas después, el proyecto comenzó a tomar forma. Alejandro eligió un antiguo edificio abandonado en el barrio donde Aurora había crecido, un lugar que antes había sido un centro comunitario. Con ayuda de algunos voluntarios locales y contratistas, transformó el espacio en una clínica moderna pero acogedora. Durante las obras, Alejandro dedicaba tiempo a hablar con los vecinos, escuchando sus historias y necesidades. Cada conversación lo acercaba más a la realidad que había ignorado durante años. En una de esas ocasiones, doña Luisa, la propietaria de la tienda del barrio, se acercó con un recipiente lleno de tamales. «Esto es para que no te desmayes trabajando tanto», dijo con una sonrisa. «Gracias, doña Luisa», respondió Alejandro, aceptando el gesto con gratitud. «Espero que este lugar sea útil para todos aquí». «Ya lo es, joven», dijo la mujer,
apoyando una mano en su hombro. No solo por lo que estás construyendo, sino porque has demostrado que te importa. Eso significa mucho para nosotros. Esas palabras se quedaron con Alejandro mientras supervisaba los últimos detalles de la clínica. Aunque sabía que esto no solucionaría todo, sentía que estaba haciendo algo significativo. Cuando finalmente llegó el día de la inauguración, la clínica estaba lista. Las paredes blancas brillaban bajo el sol, y un letrero sencillo pero impactante colgaba sobre la entrada: Clínica Esperanza. Alejandro, vestido con una bata médica, recibió a los primeros pacientes junto a un pequeño equipo de voluntarios y médicos que se habían unido al proyecto. La emoción en el aire era palpable, pero detrás de su sonrisa, Alejandro no podía dejar de pensar en Aurora. A lo largo de las semanas de trabajo, no había podido contactar con ella. Su ausencia era un vacío que intentaba llenar con su nueva misión, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar lo que sentía. Esa tarde, mientras revisaba los registros en la recepción de la clínica, escuchó una voz conocida detrás de él. ¿Clínica Esperanza? Un nombre ambicioso. Alejandro giró rápidamente y la vio. Aurora estaba de pie en la entrada, con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. Aurora, dijo, su voz cargada de emoción. No esperaba verte aquí. Escuché rumores sobre esto, respondió ella, mirando a su alrededor. No podía creerlo hasta que lo vi con mis propios ojos. Alejandro dejó los papeles y se acercó a ella. Es real. Y es porque tú me abriste los ojos, Aurora. Me mostraste algo que había olvidado. Todo esto es gracias a ti. Aurora lo miró en silencio, sus ojos brillando con emociones que no lograba expresar. Aunque quería decir algo, las palabras parecían escapar de sus labios. Antes de que Alejandro pudiera preguntar más, un paciente se acercó a la recepción, interrumpiendo el momento. Aurora aprovechó la distracción para recuperar la compostura. Parece que estás ocupado, dijo, dando un paso atrás. Siempre tengo tiempo para ti, respondió Alejandro con sinceridad. Aurora lo observó por un instante más antes de asentir. Hablaremos después, dijo suavemente, y salió de la clínica, dejando a Alejandro con una mezcla de esperanza y ansiedad. El encuentro fue breve, pero suficiente para encender una chispa en ambos. Mientras Alejandro regresaba a sus tareas, supo que este era solo el comienzo de una nueva etapa. Y aunque aún había mucho por resolver, tenía claro que su transformación no estaba completa sin Aurora. El día de la inauguración de la Clínica Esperanza amaneció con un cielo despejado, y un aire de expectativa envolvía el barrio. Alejandro estaba en la entrada, saludando a los vecinos que llegaban para ser testigos del inicio de algo que prometía cambiar vidas. Aunque intentaba mantenerse enfocado, su mente seguía volviendo al breve encuentro que había tenido con Aurora semanas atrás. Dentro de la clínica, todo estaba listo, las salas completamente equipadas, el personal médico en sus puestos, y una pequeña área decorada con globos y pancartas para la ceremonia inaugural. Alejandro, vestido con su bata blanca, se sentía orgulloso pero también ansioso. La ausencia de Aurora pesaba en su pecho, pero sabía que no podía forzar su regreso. Mientras tanto, Aurora estaba en su pequeño apartamento, sosteniendo en sus manos un panfleto que un vecino le había dado días antes. En él se anunciaba la inauguración de la clínica comunitaria, con el nombre de Alejandro como principal impulsor del proyecto. Había leído el folleto al menos una docena de veces, cada palabra despertando en ella una mezcla de emociones que iban desde la admiración hasta la incertidumbre. Finalmente, decidió que debía ir. Necesitaba verlo con sus propios ojos, confirmar si este cambio en Alejandro era genuino o simplemente una fachada más. Cuando llegó al barrio, la escena que encontró la dejó sin aliento. Decenas de personas se reunían frente a la clínica, muchas de ellas agradeciendo a Alejandro por su esfuerzo. Desde la distancia, Aurora lo vio interactuar con los vecinos, inclinándose para hablar con los niños, sonriendo a los ancianos y asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. De verdad es él, murmuró para sí misma, incapaz de apartar la mirada. Doña Luisa, que estaba entre la multitud, notó su presencia y se acercó. Aurora, qué bueno verte aquí, dijo la mujer, abrazándola brevemente. Hola,
doña Luisa, respondió Aurora, intentando sonar tranquila. Él ha trabajado mucho, ¿sabes? No solo con la clínica, sino con la gente. Alejandro ha cambiado, se nota, dijo la mujer con una sonrisa cálida. Aurora sintió, sin estar segura de qué responder. Sus ojos volvieron a buscarlo, y esta vez él la vio. Por un instante, el bullicio a su alrededor pareció detenerse. Alejandro dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia ella con pasos decididos. Aurora, dijo cuando estuvo frente a ella, su voz llena de emoción contenida. No esperaba verte aquí. Quería ver con mis propios ojos lo que has hecho, respondió ella, sin ocultar la mezcla de emociones en su tono. ¿Y ahora que lo ves, qué piensas?, preguntó Alejandro, sus ojos fijos en los de ella. Aurora dudó, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. Es impresionante. Todo esto demuestra que realmente has cambiado. Pero aún no estoy segura de lo que significa para nosotros. Alejandro asintió lentamente, comprendiendo sus reservas. No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora. Solo quería que supieras que esto no lo hice por obligación ni para impresionar a nadie. Lo hice porque entendí que tenía que ser una mejor versión de mí mismo. Y tú me ayudaste a ver eso. Aurora sintió que las palabras de Alejandro resonaban en su interior, pero el temor de volver a abrir su corazón seguía presente. Necesito tiempo, Alejandro, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Lo entiendo, respondió él, con una pequeña sonrisa. Pero no importa cuánto tiempo necesites. Estaré aquí, porque esto es parte de mi vida ahora. Y espero que algún día tú también quieras formar parte de ella. Aurora no respondió, pero la sinceridad en sus palabras le dejó una impresión profunda. Antes de que pudiera decir algo más, uno de los médicos de la clínica llamó a Alejandro, recordándole que debía regresar a sus tareas. Tengo que irme, dijo, mirándola con una mezcla de pesar y esperanza. Pero gracias por venir. Significa mucho para mí. Aurora lo observó alejarse, sintiendo cómo la admiración por lo que había hecho y la confusión sobre lo que sentía por él se entrelazaban en su interior. Mientras se alejaba de la clínica, supo que el encuentro con Alejandro había sido solo el inicio de una conversación más profunda, una que aún estaba por venir. El destino parecía estar dándoles una segunda oportunidad, pero el camino no sería fácil. Aurora sabía que tendría que confrontar sus miedos y decidir si estaba lista para confiar nuevamente. Por ahora, todo lo que podía hacer era caminar hacia adelante, dejando que el tiempo y las circunstancias la guiaran hacia la respuesta que tanto buscaba. Aurora pasó días después de la inauguración de la clínica sumida en un torbellino de pensamientos. El encuentro con Alejandro había removido todas las emociones que había intentado contener, pero también la confrontó con una verdad que ya no podía seguir ocultando. Sabía que debía decirle, pero el miedo seguía siendo un obstáculo difícil de superar. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, sus pasos la llevaron de nuevo hacia la Clínica Esperanza. Desde la distancia, vio a Alejandro hablando con un grupo de niños que salían de una consulta. Su risa, su manera de inclinarse para escucharlos, todo en él parecía reflejar un hombre distinto, uno que había aprendido a conectar con los demás. «Es ahora o nunca», murmuró Aurora para sí misma, tomando aire y armándose de valor. Cuando Alejandro terminó su conversación, levantó la vista y la vio. Una sonrisa sincera iluminó su rostro mientras caminaba hacia ella. «Aurora», dijo, deteniéndose a pocos pasos de distancia. «No pensé que volverías tan pronto». «Necesito hablar contigo», respondió ella, su tono firme pero cargado de emoción. Alejandro notó la seriedad en sus palabras y asintió. «Claro. Vamos a mi oficina». La condujo al interior de la clínica, a un pequeño espacio donde había improvisado un despacho. Cerró la puerta detrás de ellos y se sentó frente a ella, observándola con atención. «¿Qué pasa?», preguntó, inclinándose hacia adelante. Aurora tomó un momento para ordenar sus pensamientos, sus manos entrelazadas con nerviosismo. «Alejandro, hay algo que no te he dicho. Algo que debería haberte contado hace tiempo». Él frunció el ceño, la preocupación dibujándose en su rostro. «¿Qué es? Puedes decirme lo que sea».
Aurora respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Finalmente, levantó la mirada y habló con claridad. Estoy embarazada, Alejandro. Y es tuyo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Alejandro la miró, parpadeando lentamente mientras las palabras se asentaban en su mente. Embarazada, repitió, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. Aurora sintió, sus ojos buscando cualquier señal de su reacción. Lo supe poco después de aquella noche. Y estaba asustada. No sabía cómo manejarlo, ni qué esperar de ti. Por eso me alejé. El silencio que siguió fue tan intenso que Aurora sintió que apenas podía respirar. Finalmente, Alejandro se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, pasando una mano por su cabello. Esto es inesperado, admitió, girándose hacia ella. Pero en sus ojos había algo más que sorpresa, había un destello de emoción que Aurora no esperaba. ¿Estás molesto?, preguntó ella, su voz temblorosa. Alejandro negó con la cabeza rápidamente. No, no estoy molesto. Estoy en shock, sí, pero no molesto. Aurora, esto cambia todo, pero no de la forma que tú piensas. ¿Qué quieres decir? Alejandro se acercó a ella y tomó sus manos, mirándola con una intensidad que hizo que Aurora se sintiera vulnerable pero también segura. Quiero ser parte de esto. Quiero estar aquí para ti, para nuestro hijo. No puedo imaginar seguir adelante con mi vida sin ustedes dos. Aurora sintió que una lágrima rodaba por su mejilla, pero no la apartó. No sé si estoy lista para confiar plenamente en ti, Alejandro. Esto no es solo sobre ser un buen padre, es sobre demostrar que realmente estás comprometido. Lo sé, dijo él, apretando suavemente sus manos. Y voy a demostrarlo. No solo con palabras, sino con acciones. Porque tú y este bebé son lo más importante ahora. Por primera vez en semanas, Aurora sintió que una parte del peso que cargaba comenzaba a desvanecerse. Aunque todavía había dudas, la sinceridad en la voz de Alejandro era imposible de ignorar. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Te daré todo el tiempo que necesites, respondió Alejandro, sonriendo con ternura. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Y no voy a ir a ningún lado. El momento fue interrumpido por un leve golpe en la puerta. Un asistente asomó la cabeza para informarle a Alejandro que lo necesitaban para una emergencia en la sala de consulta. Ve, dijo Aurora, soltando sus manos. Estaremos bien. Alejandro asintió, pero antes de salir, se detuvo en la puerta y la miró una vez más. Gracias por confiar en mí lo suficiente para decírmelo. Prometo no defraudarte. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Aurora se quedó sola en la oficina, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Sabía que el camino que tenían por delante sería complicado, pero por primera vez, sintió que no tendría que enfrentarlo sola. Los meses que siguieron al día en que Aurora le confesó a Alejandro la verdad sobre su embarazo estuvieron llenos de cambios, ajustes y pequeños pasos hacia una vida compartida. Alejandro, fiel a su palabra, se dedicó a demostrar con hechos lo que sus palabras habían prometido. Pasaba cada momento libre ayudando a Aurora en lo que necesitaba, ya fuera acompañándola a sus consultas médicas o simplemente estando a su lado en los días en que las emociones y las dudas parecían abrumarla. Su presencia constante, mezclada con su nueva dedicación a la Clínica Esperanza, comenzó a derribar las últimas barreras que Aurora había levantado. Una mañana soleada, mientras Alejandro y Aurora caminaban por el malecón de Amaluna, hablando de los preparativos para la llegada del bebé, Alejandro se detuvo de repente. Aurora, dijo, girándose para mirarla directamente a los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Quiero que sepas algo, comenzó, tomando suavemente sus manos entre las suyas. Todo lo que he hecho desde que entraste en mi vida no ha sido solo por este bebé, aunque eso ya sería motivo suficiente. Lo hice porque tú me enseñaste a ser mejor, a recordar lo que realmente importa. Quiero que sigamos construyendo esto juntos. Tú, yo y nuestro hijo, como una familia. Aurora sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas,
pero esta vez no eran de incertidumbre, sino de una profunda emoción que no podía contener. Yo también quiero eso, Alejandro, respondió con sinceridad. Aunque me asusta, creo que podemos lograrlo. Juntos. El sol de Amaluna brillaba sobre ellos mientras continuaban su paseo, sintiendo que, por primera vez, el camino delante de ellos estaba claro. La clínica Esperanza también reflejaba el crecimiento de su relación. Alejandro y Aurora comenzaron a trabajar juntos en programas para apoyar a las familias del barrio, ofreciendo atención médica integral y talleres educativos. La clínica se convirtió en un símbolo de lo que podían lograr cuando unían fuerzas, no solo como pareja, sino como un equipo comprometido con un propósito mayor. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, sus pasos la llevaron de nuevo hacia la clínica Esperanza. Desde la distancia, vio a Alejandro hablando con un grupo de niños que salían de una consulta. Su risa, su manera de inclinarse para escucharlos, todo en él parecía reflejar un hombre distinto, uno que había aprendido a conectar con los demás. «Es ahora o nunca», murmuró Aurora para sí misma, tomando aire y armándose de valor. Cuando Alejandro terminó su conversación, levantó la vista y la vio. Una sonrisa sincera iluminó su rostro mientras caminaba hacia ella. «Aurora», dijo, deteniéndose a pocos pasos de distancia. «No pensé que volverías tan pronto». «Necesito hablar contigo», respondió ella, su tono firme pero cargado de emoción. Alejandro notó la seriedad en sus palabras y asintió. «Claro. Vamos a mi oficina». La condujo al interior de la clínica, a un pequeño espacio donde había improvisado un despacho. Cerró la puerta detrás de ellos y se sentó frente a ella, observándola con atención. «¿Qué pasa?», preguntó, inclinándose hacia adelante. Aurora tomó un momento para ordenar sus pensamientos, sus manos entrelazadas con nerviosismo. «Alejandro, hay algo que no te he dicho. Algo que debería haberte contado hace tiempo». Él frunció el ceño, la preocupación dibujándose en su rostro. «¿Qué es? Puedes decirme lo que sea». Aurora respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Finalmente, levantó la mirada y habló con claridad. «Estoy embarazada, Alejandro. Y es tuyo». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Alejandro la miró, parpadeando lentamente mientras las palabras se asentaban en su mente. «Embarazada», repitió, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. Aurora sintió, sus ojos buscando cualquier señal de su reacción. «Lo supe poco después de aquella noche. Y estaba asustada. No sabía cómo manejarlo, ni qué esperar de ti. Por eso me alejé». El silencio que siguió fue tan intenso que Aurora sintió que apenas podía respirar. Finalmente, Alejandro se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, pasando una mano por su cabello. «Esto es inesperado», admitió, girándose hacia ella. Pero en sus ojos había algo más que sorpresa, había un destello de emoción que Aurora no esperaba. «¿Estás molesto?», preguntó ella, su voz temblorosa. Alejandro negó con la cabeza rápidamente. «No, no estoy molesto. Estoy en shock, sí, pero no molesto». «Aurora, esto cambia todo, pero no de la forma que tú piensas». «¿Qué quieres decir?». Alejandro se acercó a ella y tomó sus manos, mirándola con una intensidad que hizo que Aurora se sintiera vulnerable pero también segura. «Quiero ser parte de esto. Quiero estar aquí para ti, para nuestro hijo. No puedo imaginar seguir adelante con mi vida sin ustedes dos». Aurora sintió que una lágrima rodaba por su mejilla, pero no la apartó. «No sé si estoy lista para confiar plenamente en ti, Alejandro. Esto no es solo sobre ser un buen padre, es sobre demostrar que realmente estás comprometido». «Lo sé», dijo él, apretando suavemente sus manos. «Y voy a demostrarlo. No solo con palabras, sino con acciones. Porque tú y este bebé son lo más importante ahora». Por primera vez en semanas, Aurora sintió que una parte del peso que cargaba comenzaba a desvanecerse. Aunque todavía había dudas, la sinceridad en la voz de Alejandro era imposible de ignorar. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro.
Te daré todo el tiempo que necesites, respondió Alejandro, sonriendo con ternura. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Y no voy a ir a ningún lado. El momento fue interrumpido por un leve golpe en la puerta. Un asistente asomó la cabeza para informarle a Alejandro que lo necesitaban para una emergencia en la sala de consulta. Ve, dijo Aurora, soltando sus manos. Estaremos bien. Alejandro asintió, pero antes de salir, se detuvo en la puerta y la miró una vez más. Gracias por confiar en mí lo suficiente para decírmelo. Prometo no defraudarte. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Aurora se quedó sola en la oficina, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Sabía que el camino que tenían por delante sería complicado, pero por primera vez, sintió que no tendría que enfrentarlo sola. Los meses que siguieron al día en que Aurora le confesó a Alejandro la verdad sobre su embarazo estuvieron llenos de cambios, ajustes y pequeños pasos hacia una vida compartida. Alejandro, fiel a su palabra, se dedicó a demostrar con hechos lo que sus palabras habían prometido. Pasaba cada momento libre ayudando a Aurora en lo que necesitaba, ya fuera acompañándola a sus consultas médicas o simplemente estando a su lado en los días en que las emociones y las dudas parecían abrumarla. Su presencia constante, mezclada con su nueva dedicación a la Clínica Esperanza, comenzó a derribar las últimas barreras que Aurora había levantado. Una mañana soleada, mientras Alejandro y Aurora caminaban por el malecón de Amaluna, hablando de los preparativos para la llegada del bebé, Alejandro se detuvo de repente. Aurora, dijo, girándose para mirarla directamente a los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Quiero que sepas algo, comenzó, tomando suavemente sus manos entre las suyas. Todo lo que he hecho desde que entraste en mi vida no ha sido solo por este bebé, aunque eso ya sería motivo suficiente. Lo hice porque tú me enseñaste a ser mejor, a recordar lo que realmente importa. Quiero que sigamos construyendo esto juntos. Tú, yo y nuestro hijo, como una familia. Aurora sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de incertidumbre, sino de una profunda emoción que no podía contener. Yo también quiero eso, Alejandro, respondió con sinceridad. Aunque me asusta, creo que podemos lograrlo. Juntos. El sol de Amaluna brillaba sobre ellos mientras continuaban su paseo, sintiendo que, por primera vez, el camino delante de ellos estaba claro. La Clínica Esperanza también reflejaba el crecimiento de su relación. Alejandro y Aurora comenzaron a trabajar juntos en programas para apoyar a las familias del barrio, ofreciendo atención médica integral y talleres educativos. La clínica se convirtió en un símbolo de lo que podían lograr cuando unían fuerzas, no solo como pareja, sino como un equipo comprometido con un propósito mayor. El día del nacimiento de su hijo, Alejandro estuvo al lado de Aurora en cada momento, sosteniendo su mano y asegurándole que todo estaría bien. Cuando finalmente escucharon el primer llanto del bebé, ambos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. Es perfecto, murmuró Alejandro, sosteniendo al pequeño en sus brazos. Aurora lo miró con una sonrisa cansada pero llena de amor. Lo es. Y todo esto también lo es. Con el tiempo, Alejandro y Aurora no solo formaron una familia amorosa, sino que también construyeron un legado en Amaluna, transformando vidas a través de su dedicación. Bajo el sol cálido de su ciudad, demostraron que el amor verdadero no solo es capaz de sobrevivir a los desafíos, sino que puede florecer cuando se alimenta de vulnerabilidad, confianza y el deseo de cambiar para mejor. El horizonte de Amaluna se convirtió en el testigo silencioso de su nueva historia, una que apenas comenzaba, llena de esperanza y promesas compartidas. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.